Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero de que se encuentren muy bien. En esta semana continuamos con los 40 días en comunión con Dios. Concluimos esta semana con el día número 19. Seguimos estudiando el libro de Deuteronomios, capítulo número 6. En esta ocasión vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Analizando un poquito el versículo número 13 y lo que venimos estudiando en el transcurso del capítulo, nos venimos a topar con este versículo que dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En el primeras palabras dice que solo a él temerás. Recordando en aquellos tiempos, para entonces Jehová le estaba recomendando, haciéndole un recordatorio a los hijos que iban a heredar la tierra prometida, que son a los israelitas, diciéndoles de que solo a Jehová temerán y solo a él servirán. Al pie de estos versículos está como un subtema que dice exhortación a la obediencia. Si pudiéramos como utilizar esta palabra temor con obediencia, es como que cuando le tenemos que tener temor a Jehová es porque tenemos que tenerle obediencia a Dios. Creo que eso lleva también a darle como un tipo de gracias a Dios. Dios vino a perdonarnos y mandó a su Hijo a salvarnos. Como que ese temor tiene que estar firme y constante en todas las personas que en cierto momento de su vida se encuentran personalmente con Jesús y aceptan a Dios en su corazón. Cuando nos dice que solo a Dios temerás, solo a Dios tenemos que obedecer. Ese es algo muy clave en nuestra vida como cristianos, y aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo en su corazón, pero que este es un fundamento clave, el poder tenerle temor, el poder tenerle obediencia a Dios. En el siguiente párrafo dice: y a él solo servirás. Cuando uno se encuentra con la gracia de Dios, con el perdón de Dios y con la salvación de Dios, y aprende a tenerle temor a Dios, si bien es cierto, entendemos de que siempre tenemos esa mentalidad y siempre pensamos en aquello que en alguna ocasión hemos hecho. Entonces tenemos conciencia de algo bueno o algo malo, pero viene Dios y está ahí en todo momento. O sea, Él es omnipresente. Entonces, Él se manifiesta de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes a eso y ser exhortados conforme al Espíritu a obedecer, a hacer, a que cada día podamos hacer muchas más cosas buenas. Claro, el pecado, la dificultad siempre está ahí, pero es donde tenemos que tomar una reflexión y decir, tenerle temor a Dios, tenerle obediencia a Dios y decir: Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado, y por ende esto tiene que ser gracia también hacia Dios. Una gratitud genuina que nace en los corazones de todas las personas. Y creo que lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que podemos darle a Dios en son de agradecimiento, es poderle servir. Entonces, creo que poderle servir a Dios y que solo a Él le serviremos. En todos lugares, en todas partes, hay actos de servicio. Cuando le servimos a nuestro prójimo, le estamos sirviendo a Dios. Cuando le servimos a Dios, valga la redundancia, le estamos sirviendo a Dios. O sea, le estamos dando parte de nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuando decidimos y tomamos esa decisión, como le decía antes, creo que es lo mínimo que podemos hacer: poderle servir, poderle poner nuestra vida a servicio hacia Él, conforme a todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, en agradecimiento. Entonces, eso es muy importante y eso es muy vital, ese temor, esa obediencia y ese servicio hacia Dios. En el versículo número 14 y 15 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos,
de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre toda la tierra. Cuando leemos, Dios está como aconsejando y diciéndole, ok, no vas a tener otros dioses ajenos delante de mí. No hay, y de los dioses que tienen los otros pueblos. En aquel tiempo había muchos pueblos alrededor donde tenían una inmensa cantidad de dioses. Tenían dioses para esto, para aquello, y todos esos dioses se le adoraba, a todos esos dioses se les servía, se postraban de esos dioses. Entonces viene Dios y le dice, no van a tener dioses ajenos y no se postrarán ante ellos, como en el contorno, como a su alrededor pasa. Entonces, eso va a marcar la diferencia, ¿no? Que no hagan lo mismo que las demás personas hacen. Entonces, en aquel tiempo era como que Dios también les estaba dando y les estaba avisando, les estaba diciendo cómo los demás lo hacen. O sea, les hacía que pensaran tiempo atrás y lo que estaba sucediendo a su alrededor, en cuando ellos estaban perdiendo y estaban adorando a cosas que le llamaban dioses, pero que no tenían ningún poder. Que existía un solo Dios, pero que ellos no lo habían descubierto o no lo querían observar, no lo querían servir. Entonces, el verdadero Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que se enfocara solamente en Él, en el verdadero Dios, que no se dejara llevar por influencias o por actitudes o cosas que los demás hacían, porque estaban equivocados. Si ponemos esta situación en tiempo actual, es como que a veces nosotros hacemos nuestro Dios cosas materiales, como por ejemplo el dinero, un teléfono, la computadora, televisión, ropa, algunos lugares, no sé, pero lo ponemos y eso está como que en primer lugar. Y creo que eso es algo muy importante de decir porque cuando conocemos a Dios o cuando tenemos alguna referencia o conocimiento de Dios, como que urgentemente tenemos que poner a Dios en primer lugar. En nuestros corazones tiene que estar Dios en el centro, como ese primer lugar. Y a veces que nosotros venimos y tomamos estas cosas y la ponemos en ese pedestal alto y decimos, ese es mi Dios. Y lo ponemos por sobre todas las cosas, lo ponemos por sobre Dios. Hay que analizar y pensar qué son esas cosas que ahora en día a nuestro alrededor están pasando y que tanto como consciente e inconscientemente, también nosotros lo hacemos. Venimos y copiamos estas actividades, estas actitudes, estas acciones, estas cosas y las ponemos como dioses principales en nuestra vida. Literalmente quizás no nos postramos, pero con el tiempo quizás que le dedicamos o con la atención que le ponemos, es como que esas cosas se vuelven primordiales para nuestra vida. Quieras o no, todo eso que quizás se ha mencionado es importante, pero hay que tener claro que encima de todas esas cosas está Dios y no va a haber nadie más. Y si tenemos presente eso y tomamos esa decisión y obedecemos de esa manera, lo unimos con la palabra gracia, tanto como por lo que Él ha hecho por nosotros, que ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, nos salvó, nos perdonó. Es como que Él tiene que tener ese primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando nosotros venimos y tomamos esa decisión y ponemos a Dios al centro de nuestras vidas y lo ponemos como el único Dios y nos arrepentimos y dejamos de poner las cosas materiales primero y más que poner a Dios en primer lugar, todo toma sentido. Dice que todo tiene su tiempo. Entonces, cuando todo toma sentido y todo toma control, es porque Dios está al frente. No, pero es que quizás se puede decir, no, pero yo he hecho esto, lo otro, conforme a mis fuerzas, conforme a mi voluntad. No, ahí ha estado Dios presente. Ahí ha estado Dios dando la fuerza, ahí ha estado Dios haciendo su voluntad. Pero creo que ahora es el tiempo de ponerlo en primer lugar. Hay que autoanalizarse y decir qué es a quién estoy adorando, a quién estoy invirtiendo más tiempo, qué cosas se han vuelto un Dios para mí y tomar este consejo y decir que no tenemos que tener otro Dios.
sea, que no nos tenemos que postrar a otro Dios. Cuando identifiquemos eso, podamos apartar todo eso y podemos poner a Dios en primer lugar. Y eso va a ser la clave, eso va a ser todo, eso va a ser lo principal. Entonces, creo que terminando, algo muy especial, uniendo estos versículos con Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Creo que en eso se basa todo. Cuando nosotros ponemos primero a Dios, cuando nosotros tememos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, literalmente cuando Dios es nuestro centro, es todo, es lo primero, viene la sabiduría. Entonces, cuando tenemos ese principio, tenemos sabiduría. Entonces, eso creo que todos, para cualquier cosa que vayamos a realizar, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener inteligencia. Pero ¿dónde se encuentra eso? En Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios, cuando nos enfocamos en Dios, cuando ponemos a Dios primero, viene la sabiduría. Ese es el principio. O sea, ese va a ser el principio general de que Dios nos va a brindar esa sabiduría. Aparte de todo lo que nos ha dado, nos ha bendecido, creo que va a depender mucho de nosotros de eso, de poder brindarle esa gracia, ese servicio, ese temor y esa obediencia al Dios que lo merece todo. Vamos a terminar con una oración. Y como lo decía, creo que hay que pensar, analizar y autocorregirse y poner sobre la mesa aquellas cosas que quizás hemos hecho nuestros dioses, quizás hemos puesto primero y nos hemos olvidado de lo principal que es Dios. Así que le invito a que cierre sus ojos y que ore conmigo y que le digamos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, por darnos la fuerza, Señor, de poder seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pequeño mensaje, Señor. Pero te pedimos que seas tú, Señor, quitando todo eso, esas cosas que no nos permiten avanzar y que no nos permiten, Señor Jesús, prosperar. Padre, ayúdanos en este momento y que seas tú, que seas tú siendo el centro de nuestras vidas, que seas tú siendo todo y el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor Jesús, danos sabiduría, danos inteligencia, danos ese espíritu de dominio propio, Señor Jesús. Guíanos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu salvación y tu perdón. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener un corazón más agradecido, con mucho más temor, con mucha más obediencia hacia ti. Señor Jesús, que tú seas el centro y que tú seas lo primero en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todas las personas. Señor, te damos gracias y en tu nombre, amén y amén. Dios los bendiga a todos.